Buenos días a todos. Gracias, Miguel. Gracias a la organización por este magnífico evento. Miguel Arias Cañete es licenciado en Derecho, abogado del Estado, miembro del Partido Popular y ha tenido, como todos saben, una dilatada trayectoria y carrera en la política española y en la política europea. Ha sido comisario europeo de Energía y Acción del Cambio Climático y ministro de Agricultura en 2 legislaturas. En la última, del 2011 al 2014, tuviste la oportunidad de incorporar las responsabilidades también sobre el medio ambiente. Y has sido diputado del Parlamento Europeo y de las Cortes Generales y senador. Y esto por hacerlo breve. Y concejal. Y concejal. Muy importante, muy importante. Por esta posición de comisario europeo de la energía y de la acción por el clima, entre el 14 y el 19, fue en una etapa en la que se pusieron en marcha una serie de iniciativas en la Unión Europea muy importantes con el objetivo de promover las energías renovables y reducir el impacto en la actividad empresarial y de la actividad empresarial y humana que tiene sobre el clima. Ahí hay que recordar que se firmó el Acuerdo de París a finales del año 2015 y se adoptó pues, ese objetivo de intentar limitar el calentamiento de la Tierra a menos de 2 grados para el año 2050 con respecto a los valores preindustriales. Han pasado ya 10 años, ya tenemos perspectiva. ¿En qué medida ha cambiado la situación energética de la Unión Europea y en particular en España? A mí me gustaría empezar por el principio, porque aquí hablamos de renovables, eficiencia energética, pero ¿por qué estamos en una transición energética acelerada en la Unión Europea y en todo el mundo? Pues, en primer lugar, porque el cambio climático existe, pero no ha habido percepción de los impactos del cambio climático hasta muy recientemente, hasta probablemente el Protocolo de Kioto, que fue la primera vez que había objetivos vinculantes para los países desarrollados. Y los expertos decían que el cambio climático ahora es distinto de los cambios que ha habido toda la época, en otras épocas, con glaciaciones, etcétera, porque este es un cambio que tiene unas características especiales. Una palabrita que a mí me gusta mucho. Dice, es antropogénico. La primera vez que la vi, digo, ¿qué querrá decir? Bueno, pues que se debe a la acción del hombre, que a partir de la revolución industrial empezó a consumir combustibles fósiles y, por lo tanto, a emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero, que hablar del efecto invernadero en Almería es sobrado, porque la gente lo conoce perfectamente. Pero en Almería funciona muy positivamente, a nivel mundial es un desastre. Y entonces, y luego, por la velocidad del cambio, que es muy rápida y porque es antropogénica. Se toma conciencia de este tema en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, viene el Protocolo de Kioto. Llegan una serie de fracasos en las cumbres climáticas porque no se llegaba a ningún acuerdo, los chinos por un lado, los americanos por otro, nosotros pintábamos muy poco, pero estamos también en la película, y llegamos a París, al Acuerdo de París en el 2015. A mí me tocó ser el jefe de la delegación europea y negociarlo con chinos y americanos. Yo creí que venía preparado para todo, Habiendo estado ministro de Agricultura, uno está preparado para todo. Pero aquello era la jungla, vamos. Hoy he visto aquí muchísimos amigos. Bueno, allí yo dejaba enemigos, ¿no? Pero milagrosamente, yo no sé qué pasó, que llegamos a un acuerdo, porque en el sistema de Naciones Unidas rige la unanimidad. Y el más tonto hace relojes. Si Honduras dice que no le gusta, no hay acuerdo. O sea, os podéis imaginar las horas que llevaba aquello hasta que todo el mundo lo pusimos en fila. Y pusimos esto de lo de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados, porque nos decían los científicos que por encima de los 2 grados empezaríamos a tener una multiplicación de los efectos meteorológicos y climáticos, danas, etcétera, imprevisible. Esta era como la norma de seguridad, los 2 grados. Pero son incrementos de la temperatura global, no incremento en Almería, es de la temperatura global. Entonces, claro, se dirá, es que pocos 2 grados. Bueno, 2 grados quiere decir que a lo mejor en los casquetes ártico-polares, ártico y antártico, son 6. Y pasa que se te deshielan, te sube el nivel del mar
y hay montones de ciudades que saldrían andando. Y 2 grados en el África centroafricana, en el Sahel, pues impiden los cultivos. Y entonces, ahora que estamos preocupados por las migraciones, pues allí hay cerca de 400 millones de seres humanos que si no pueden cultivar, ahí arriba se vive mejor y vendrían para acá, no en patera. Es un riesgo que es absolutamente claro. Se fija el objetivo y la Unión Europea llegamos con una carta de visita muy buena porque encima de la mesa habíamos puesto que nos comprometíamos a reducir las emisiones en un 40% respecto a los niveles de 1990. Nadie llevaba una carta tan buena para la gente. Bueno, esto lo han puesto, pero bueno, lo hacen. Y a partir de ese momento empieza un incremento de la ambición en la Unión Europea. Nosotros nos tomamos en serio este tema y pasamos por todas las etapas. En primer lugar, se fijó el 40% de reducción de emisiones. Después viene en el llamado paquete Fit for 55, que es una cursilería, preparados para el 55, y ya las emisiones hay que reducirlas en un 55%. Y ahora ha sacado recientemente, el año pasado, la Comisión una comunicación que las quiere en el 2040 un 90%. Es decir, se va escalando la ambición climática. A nivel global, ¿qué está pasando? Porque, claro, el problema del cambio climático es que nada sirve que la Unión Europea cumpla todo y reduzca las emisiones si el de al lado no hace más que emitir. O sea, por tanto, hay que hacer un juego global y por eso el Acuerdo de París es positivo porque tiene un sistema de chequear cómo está todo el mundo para ver quién tiene que hacer más esfuerzos o menos esfuerzos. Se las trae el Acuerdo de París, pero bueno. Entonces, nosotros europeos, más chulos que nadie, para adelante que vamos. Y nos metemos en esos objetivos climáticos que son muy ambiciosos. Esa ambición climática no es solamente poner un número, sino que es iniciar una transición energética desde los combustibles fósiles hasta las energías limpias, que afecta además a todos los sectores de la actividad económica, algunos más que otros. Entonces, ¿qué efecto tiene? Me ha preguntado por las renovables. Eso es. Pues claro, aterrizando un poco en el tema, yo me extiendo muchísimo, o sea que sí. Tranquilidad en el frente. El sector que más contamina es los usos de la energía. Tiene que ser responsable del 70% de las emisiones globales. Entonces, la Unión Europea, consciente de este tema, inicia paralelamente a incrementar la ambición climática, incrementar las cuotas de renovables en el sistema. Y empezamos modestamente por el 27% en 2014. Y con ese también fuimos a París. Después, ese 27%, cuando pasa un poco de tiempo y empezamos a poner la legislación en marcha, cuando veíamos la Directiva de Renovables, ese se logra llevar al 32%. Por cierto, era una directiva en que fue el ponente español Pepe Blanco, que ayudó muchísimo a la Comisión para que entre los dos arrimáramos el ascua a la sardina y saliera el 32%. Que ya me parecía a mí que era muchísimo entonces. Pero bueno, la cosa sigue peor, porque luego llega el paquete Fit for 55 y el Pacto Verde y la Ley Europea del Clima y te colocan el 55% de ese tema y te obliga a ir a unas reducciones del 40-42%, a una tasa renovable del 42%. Era del 40%, pero surge el problema de Rusia y Ucrania, y entonces hay que acelerar la transición energética y se sube al 42% la cuota de renovables. Se van dando pasos y luego la Unión Europea está en la vía de poder cumplir esos objetivos. ¿Qué tal el resto del mundo? Pues no lo sé, pero yo hay un país que admiro mucho, que es China. Porque el país que en este momento está yendo a más velocidad con energías limpias es China. Nuclear y renovables. Y es muy curioso, pero sin embargo China está aumentando las emisiones porque utiliza carbón. Y el argumento que utilizan es muy sutil, pero tiene su parte razón. Dice, ustedes europeos hacen la revolución industrial, industrializan toda Europa, se ponen en emisiones moraos a emitir. Y ahora a mí, que estoy en el paleolítico del desarrollo industrial, me pide que yo me descarbonice mañana. Un argumento que tiene su meollo, ¿no? Y es el caso de China. Dice, bueno, yo hasta el 2030 sigo incrementando emisiones y a partir de ahí prepárense que vengo. Pero va habiendo una acción global. Entre otras cosas porque la gente se ha dado cuenta
de que las renovables son económicamente rentables. Aparte que te garantizan la seguridad de abastecimiento, son rentables porque tienes un costo menor de la energía a medida que van incorporándose al sistema. Por lo tanto, se van desarrollando las renovables bien, pero tienen dos problemas a mi modo de ver. El primero es que el tiempo de conseguir autorizaciones en los proyectos es brutal. Hay en la media europea hasta 8, 9 años o más. Entonces, ahí la Unión Europea ha legislado para que se puedan agilizar. Y el segundo es el acceso a las redes. Hay una falta de inversión en las redes eléctricas y la falta de conexión, porque para que esto funcione tiene que haber pues, sol y viento, tiene que haber la instalación de energía y cuando sobra hay que transmitirla. Y ahí hay cuellos de botella, eso es muy claro. Pero respondiéndolo, fíjese, en la época de Ucrania, en la guerra de Ucrania, se cortó el gas ruso y se pudo seguir a base de las renovables que teníamos instaladas y luego diversificar los abastecimientos. Pues muy bien. Entrando en el consumo, lo que afecta el tema del consumo de los combustibles fósiles en relación con el sector del transporte, y entramos en los temas del transporte, bueno, ¿cómo ves el tema de los plazos en todas las normas que nos han puesto? Es un tema bastante delicado. El transporte tiene un problema que es que es el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El único sector de la economía que no ha reducido sus emisiones. En los vehículos pesados se han incrementado casi en un 1%, no excesivamente. ¿Qué va a pasar con las normas que se han puesto? Y sobre todo con el 2035, con la prohibición de poner en el mercado coches con motor de combustión interna. Pues ha generado unas tensiones. Cuando se aprueba este 35% en el marco del paquete Fit for 55, yo no sé si se hicieron los estudios de impacto con la suficiente precisión, pero el caso es que según se acerca la fecha en que hay que cumplirlos, pues la gente se pone nerviosa porque en el sistema de regulación de objetivos de transporte hay unas sanciones económicas si no se logran las reducciones a nivel de flota brutales. Y ahora la Comisión ha empezado un diálogo estratégico. La Comisión siempre hace lo mismo. Primero establece un diálogo estratégico, una historieta, y luego un plan de acción, ¿no? Para ver cómo se pueden modificar. Por ejemplo, el Partido Popular Europeo ha pedido claramente que se atenúen las multas, que se aplace la entrada en vigor de los estándares, y ha habido mucha tensión. Pero es un sector que es fundamental porque es el 25% de las emisiones. Claro, en el 25 estás incluyendo transporte por carretera, de camiones, todo. Y aeronáutico. Todo. Vale. Todo junto. Luego se está en un debate sobre el mismo que hace falta. Y en un foro como este en el que nos encontramos, es decir, en un foro empresarial, las noticias que nos están llegando desde el otro lado del Atlántico, tras la toma de posesión de Trump, hemos visto ya algunas de las primeras medidas que han adoptado, como la salida del Acuerdo de París, e impulsar la exploración y el aumento de la oferta de combustibles fósiles. ¿Cómo crees que esto va a influir en la Unión Europea, en España? Voy a empezar por el final. Vale. Cuando Trump dijo que se iba del Acuerdo de París, o tenía sus prioridades, decía drill, baby, drill. Es perfora, niño, perfora. O sea, ponte a hacer gas de esquisto de efecto invernadero a barullo. Eso no es malo en términos de seguridad energética. Porque ahora hemos tenido con cortar todas las importaciones de gas ruso, que son unos volúmenes muy importantes, y el primer productor de combustibles fósiles del mundo es Estados Unidos. Si aumenta su capacidad de producción, habrá más gas en el mercado, más barato, y bajarán los precios, ¿no? Esa es la parte B, la de drill, baby, drill. La parte A es que los americanos son muy peculiares. Si son los demócratas, tienen una política energética, y si están los republicanos, tienen una distinta. El problema de las políticas energéticas y climáticas es que hay que mantenerlas en el tiempo con cierta perspectiva para que la gente pueda invertir y hacer su planeamiento. Y entonces, a mí no me llama esto nada la atención, porque yo ya lo he vivido varias veces. En el protocolo de Kioto, los americanos no lo ratificaron. Y inmediatamente Canadá le siguió completamente, y luego Rusia dijo que tampoco ellos. Cuando hicimos el Acuerdo de París, donde los americanos negociaron con nosotros, con los europeos, como uña y carne, sin ningún problema, gana las elecciones Trump por primera vez
anuncia la salida y se sale. Pero la jugada no le salió bien, entre otras cosas porque le pusimos bastantes piedras en el camino. Pero al ver que Estados Unidos, como país, teóricamente, el gobierno federal no iba a seguir la normativa climática y medioambiental, lo que animamos en aquel momento y salió es que los gobernadores de los estados se alinearan con las políticas climáticas. Una jugada muy curiosa que nunca se me olvidará con el gobernador de California. Porque digo, no hay problema, no hay problema. Pues la verdad es que no había problema. Se puso la acción climática de Estados Unidos, se metieron allí, la dirigían los gobernadores de Nueva York, Washington y California. Y entonces todos estos convencieron a más gobernadores y teníamos ya más de 24 o 25 estados federales aplicando políticas climáticas. Esto ha vuelto a ocurrir ahora. Y claro, resulta que en Estados Unidos hay un gobierno federal que no quiere saber de esto nada, sino todo lo contrario, pero tienes prácticamente estos gobernadores que vienen a suponer pues muy fácilmente del 60% del PIB americano y del 50% de la población. Por tanto, se ha salido, pero a medias. Más peligro tiene la parte comercial del señor Trump. Ahí sí que viene un problema gordo. Porque en el sistema multilateral comercial teníamos siempre sistemas de arreglo de disputas. Si te hacían una tasa de moneda que tú considerabas que no era lógica, entonces o que había un antidumping o lo que fuera, te ibas a la Organización Mundial de Comercio y había sistemas de arbitraje, pero eso ya ha saltado por los aires. Y eso sí que es verdaderamente peligroso, porque las guerras comerciales acaban mal para las dos partes. Así que veremos cómo termina esto. Se han anunciado las medidas. La Unión Europea muy prudentemente ha dicho que habrá medidas de retorsión si no se bajan, y ahora empiezan los subterráneos a ver a qué poquito me hacen daño. Pero los americanos apuntan muy bien, ¿eh? En cuanto empiezan a ver qué sectores te interesan más y cuáles favorecen a alguno de los senadores amigos, pues si tienen un problema en Florida, acordémonos lo que pasó con la naranja de Florida, vamos. O sea, que esa parte es la verdaderamente peligrosa, la comercial. La del cambio climático volverán. Porque cuando venga la siguiente, vendrá para adentro. Y lo que hace falta es que el país siga descarbonizándose. Vale. Dicho lo cual, en este momento los americanos están promoviendo a bastante velocidad los Small Modular Reactors, son reactores nucleares de 50 gigavatios, que eso sí que puede ser una revolución, porque se hacen en serie, lo colocas en una zona que tenga acceso a agua, desalinizas el agua, generas electricidad barata. O sea, que esa parte, los americanos siguen andando, pero por razones comerciales. Claro, todo desde esa perspectiva económica, comercial, que América tiene tan clara. Y por último, y si observamos toda la evolución económica, demográfica, pues que han tenido, y nos centramos en España y en las diferentes regiones de España, concretamente uno de los territorios más dinámicos es todo el Levante español. Y dado que estamos aquí, pues ¿cómo ves tú el futuro de estas zonas, de todo el Levante? Yo fui ministro de Agricultura 2 veces. Si a mí me llegan a decir, cuando aterricé la primera vez, que el sector se desarrollaría como se ha desarrollado, con las cooperativas, no me lo hubiera creído. Y aquí está. Yo que disfruto mucho porque he visto gente que había visto hace muchos años, pero es que el sector es muy potente. Por lo tanto, este sector sabe lo que tiene que hacerse. Ahora, los gobiernos tienen también que solucionar su parte de problema. Es decir, aquí hay un déficit hídrico, de alguna manera habrá que solucionarlo. Aquí los efectos del cambio climático se acentúan mucho, pues tendrán que hacerse las obras hidráulicas, las presas de laminación, la limpieza de cauces necesarias para prever, porque la lucha contra el cambio climático es mitigación y adaptación, es decir, preparación. Y eso es lo que tiene que ser. A mí cuando me preguntan, ¿qué sectores económicos son los buenos? Mire usted, yo soy abogado. Yo un poco curado, sé de campo. Pero me pregunta a mí de nanotecnología, no tengo ni puñetera idea. Y como yo creo que un político habla de muchas cosas, pero como yo no soy político ahora, soy mucho más prudente que cuando era político. Bueno, Miguel, puede ser, ¿tú crees que el problema, y así concluimos con la catástrofe que ha ocurrido con las danas, con la dana, en concreto en la Comunidad Valenciana y también aquí, concretamente en Andalucía, los efectos.
¿Tú crees que el cambio climático y todas las consecuencias asociadas al mismo, fenómenos extremos, sequías, inundaciones, temperaturas elevadas, puede que todo eso frene el crecimiento en estas zonas? ¿O crees que ese espíritu innovador? Yo creo que el espíritu empresarial innovador de estas zonas, también su vocación exportadora, es una zona muy dinámica. Pero claro, puede sufrir fenómenos puntuales que son anticipables, porque es que ya sabemos que los fenómenos meteorológicos se van a acentuar. Por tanto, si se van a acentuar, pues hay que hacer tus mapas de riesgo y poner las medidas necesarias para mitigar los riesgos. Seguirá habiendo daños, pero de otra forma. Y además, yo creo que las confederaciones hidrográficas tienen que tomarse en serio y los ministros darle los fondos necesarios para hacer aquellas obras que hay que hacer y hacer los impactos ambientales de manera positiva y no buscar que se paralicen las obras. Porque yo he sufrido paralizaciones de obras por razones medioambientales muchas veces y a veces decía, pues es que esta es una obra muy positiva para la comunidad. Ahí nos queda trabajo. Ahí nos queda trabajo en la unión de... Pues en esto que está señalando, ¿no? Las relaciones entre las diferentes administraciones públicas que están afectadas, confederaciones hidrográficas y comunidades autónomas que llevan la prevención de los cauces, la limpieza, es decir, ahí tenemos varias administraciones públicas implicadas. ¿Cómo lo ves? Necesariamente tendrán que coordinarse. Después de la Dana no se puede jugar. Tendrán que coordinarse. Eso supone hablar. Eso es. Eso es lo malo. Cuando no se habla, no se coordina nadie. Ese es el drama. Pero esta catástrofe que ha habido tiene que hacer pensar a los políticos que esto del cambio climático produce unos impactos brutales, y por lo tanto que no es una cosa discutible lo que va a pasar. Se van a acentuar los incrementos de temperatura en verano, habrá sequías extremas y todo eso hay que prevenirlo. Pero vamos, yo de esta zona, desde Málaga hasta Valencia, es de las zonas donde yo estoy tranquilo, que los empresarios son fantásticos. Me iba contando, Eduardo, cómo ha evolucionado el sector, que yo llevado mucho tiempo fuera, y me quedaba verdaderamente asombrado. Y yo, para que yo me asombre, es bastante difícil. Pues, Miguel, muchas gracias y hasta la siguiente. Vale.